Yo, Catalina, como siempre, me había levantado temprano para arreglarme. No es que tuviera algo especial ese día, pero me gusta andar bien presentada, nunca sabes a quién te vas a encontrar en la calle. Así que después de un rato frente al espejo, salí de mi casa, lista para enfrentar otro día más en este pequeño pero ajetreado lugar. Caminando por las calles, siempre me encuentro con la misma gente. Don José que vende periódicos en la esquina, siempre con su gorra y una sonrisa. La señora Marta que saca a pasear a su perro, un chihuahua que parece que tiene más energía que todos nosotros juntos. Y así, uno tras otro, voy saludando a todos. Me gusta sentir que conozco a todos en mi barrio, me hace sentir como en casa. Llegando a la ferretería, ya sabía a quién me iba a encontrar. Roberto, el hombre de la ferretería, siempre está ahí, detrás del mostrador, con ese mandil que parece que tiene más años que él. Roberto es un tipo simpático, siempre con un chiste bajo la manga, y la verdad es que me cae bien. Es más, últimamente, entre risas y pláticas, siento que hay algo más, una especie de juego entre nosotros. Claro, él es casado y con hijos, y yo no soy de meterme en problemas, pero es imposible no notar cómo nos buscamos con la mirada cada vez que estoy por ahí. El jueves pasado no fue la excepción. Entré a la ferretería con la excusa de comprar unos clavos, que ni necesitaba. Roberto estaba solo, su compañero había salido a comer. Me saludó con esa sonrisa que se guarda para algunas personas, y yo le devolví el saludo con otra igual. Nos quedamos charlando un rato sobre cosas sin importancia, pero cada comentario, cada risa, sentía que nos acercaba un poco más. Y no sé, pero había algo en el aire, una tensión, como esas que sientes antes de que pase algo importante. Después de un rato, decidí que ya era hora de irme, antes de que la situación se calentara más. Así que, con mis clavos en la bolsa, salí de la ferretería, no sin antes darle una última mirada a Roberto, quien me seguía con la vista mientras me alejaba. Caminando de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Es complicado, porque sé que no está bien. Él tiene su vida armada y yo no soy quien para desarmarla. Pero, ¿qué puedo hacer si cada vez que nos vemos hay algo que nos jala el uno hacia el otro? Es una de esas cosas que sabes que no deben pasar, pero ahí están, tentándote, probando tu voluntad. El resto del día pasó sin mucho que contar. Hice mis cosas en casa, vi un poco de televisión y preparé algo de comer. Pero en mi cabeza, seguía dándole vueltas a lo de Roberto. No es la primera vez que siento atracción por alguien, claro, pero esto se siente diferente. Quizás es la idea de lo prohibido, o tal vez simplemente es que nos llevamos muy bien. No lo sé. Lo único que sé es que cada día que pasa, esta situación se va haciendo más complicada. Y mañana es viernes, y como todos los viernes, pasaré por la ferretería a comprar algo que probablemente tampoco necesite. Ya veremos cómo me las arreglo para mantener las cosas en su lugar, sin cruzar esa línea que ambos sabemos que no debemos cruzar. Pero, ¿quién sabe? A veces, las cosas toman su propio curso, y uno simplemente está ahí para ver hacia dónde lleva. Ese viernes decidí pasar de nuevo por la ferretería, como ya había empezado a hacer más a menudo de lo necesario. Llevaba en la bolsa una lista de cosas que supuestamente necesitaba, pero la verdad, lo único que necesitaba era ver a Roberto y sentir esa extraña emoción de estar haciendo algo que no debería. Aunque nunca pasaba de conversaciones y risas, algo en ese juego me tenía enganchada. Llegué a la ferretería y, como esperaba, allí estaba Roberto, siempre tan atento y sonriente. Nos pusimos a charlar de cosas sin importancia, como el clima que estaba cambiando y cómo eso afectaba el negocio. Él me mostraba algunos productos nuevos que habían llegado, y yo fingía interés, aunque en realidad solo me interesaba la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. Estábamos en eso cuando de repente, la puerta de la ferretería se abrió de golpe. Era Juana, la esposa de Roberto. Lo supe enseguida, aunque nunca nos habíamos conocido personalmente. Su mirada estaba fija en nosotros, y aunque solo la vi de reojo, pude sentir su enojo a través del aire que se volvió tenso de repente. Roberto también la vio y su rostro cambió completamente. De la sonrisa pasó a una expresión de pánico, y yo solo pude quedarme ahí parada, sintiéndome la persona más baja de la tierra.
Juana nos miró solo por unos segundos, pero esos segundos se sintieron como una eternidad. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la ferretería con paso firme y rápido. Roberto y yo nos quedamos mirando el espacio donde ella había estado, ninguno de los dos sabía qué hacer o decir. El aire se llenó de un silencio incómodo, pesado, y yo apenas podía respirar. Pasaron unos minutos, que parecieron horas, en los que ninguno de los dos movió un músculo. Finalmente, Roberto murmuró una disculpa rápida, algo sobre tener que irse, y salió corriendo tras su esposa. Yo me quedé sola en la ferretería, con la lista de compras en la mano y un montón de pensamientos revoloteando en mi cabeza. Después de que Roberto se fue, no sabía qué hacer. Me sentía terrible, como si hubiera cometido el peor de los crímenes. Sabía que coquetear con un hombre casado no estaba bien, pero nunca pensé en las consecuencias reales, en cómo podría afectar a otras personas. La imagen de Juana, con los ojos llenos de lágrimas y ese ceño fruncido, me perseguía. No podía quitármela de la cabeza. Decidí que no podía quedarme ahí parada, así que dejé las cosas que iba a comprar y salí de la ferretería. Caminé sin rumbo por las calles de Pachuca, tratando de aclarar mis pensamientos. Todo me parecía surrealista, como si hubiera sido parte de una película y no de mi vida real. Me sentía culpable, confundida y, sobre todo, asustada. No sabía qué iba a pasar ahora. ¿Roberto hablaría con su esposa? ¿Me buscaría para decirme que ya no podíamos seguir jugando a lo que sea que estuviéramos jugando? ¿O simplemente todo entre nosotros se acabaría sin más palabras? No tenía respuestas, solo un montón de preguntas que daban vueltas en mi cabeza. El resto del día lo pasé en casa, tratando de distraerme con cualquier cosa. Vi televisión, intenté leer un libro, pero nada conseguía mantener mi atención. Mi mente siempre volvía a ese momento en la ferretería, a la mirada de Juana y a la sensación de estar haciendo algo muy, muy malo. No tenía idea de lo que iba a hacer al respecto. Parte de mí quería ir a hablar con Roberto, pedirle disculpas y tratar de arreglar las cosas. Otra parte de mí quería simplemente desaparecer, evitar tener que enfrentar la situación. Pero lo único claro era que algo tenía que cambiar. No podía seguir así, no con ese peso en el pecho y esa culpa que no me dejaba en paz. Esa noche me costó dormir. Me quedé despierta hasta tarde, dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado. Sabía que al día siguiente las cosas serían diferentes, que algo en mi rutina diaria tendría que cambiar. Pero aún no estaba segura de que sería eso o cómo lo enfrentaría. Lo único seguro era que las cosas no podían seguir igual, no después de lo que había pasado. Después de una noche de casi no dormir, estaba claro que mi día no iba a ser el más fácil. Con todo lo que había pasado el día anterior, me sentía un nudo de nervios y culpa. Así que decidí que lo mejor era mantenerme ocupada, intentando limpiar la casa, haciendo cualquier tarea que me ayudara a no pensar demasiado en Roberto y Juana. Pero como suele pasar, cuanto más tratas de evitar pensar en algo, más lo piensas. El sol comenzaba a ocultarse cuando alguien tocó a la puerta. No esperaba a nadie, así que me tomó por sorpresa. Al abrir la puerta, el corazón me dio un vuelco. Allí estaba Juana, la esposa de Roberto, parada frente a mi casa. La reconocí inmediatamente, aunque nunca habíamos hablado antes. Su expresión era seria y sus ojos mostraban claramente que había estado llorando. No se movió ni hizo ademán de hablar, simplemente se quedó allí, mirándome. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería cerrar la puerta y pretender que no estaba pasando nada, pero sabía que eso no resolvería nada. Así que solo me quedé ahí parada, mirándola de vuelta, esperando que dijera algo o hiciera algo. El tiempo parecía haberse detenido. La calle estaba tranquila y solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero solo fueron unos minutos, Juana tomó una profunda respiración, como si se preparara para algo. Pero entonces, en lugar de decir algo, simplemente se dio la vuelta y se fue. Caminó de regreso hacia el taxi que la había dejado y se alejó sin mirar atrás. Me quedé allí, confundida y aliviada al mismo tiempo. No sabía qué había pasado exactamente.
¿Por qué había venido hasta aquí solo para irse sin decir nada? ¿Había cambiado de opinión sobre confrontarme? ¿O simplemente no había podido encontrar las palabras? Cualquiera que fuera la razón, me sentía como si me hubieran dado una segunda oportunidad, aunque no estaba segura de para qué exactamente. Cerré la puerta lentamente y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Sabía que este no era el fin de todo, que probablemente habría más consecuencias por venir. Pero por el momento, sentía un pequeño alivio. No tenía ganas de enfrentar a Juana, ni de hablar sobre lo que había estado pasando con Roberto. Sabía que estaba mal, y que no quería ser esa persona que causa problemas en una familia. Pero también sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir así, coqueteando con alguien que no estaba disponible, sabiendo el daño que podría causar. Decidí que lo mejor sería mantenerme alejada de Roberto, al menos hasta que las cosas se calmaran, o quizás para siempre. No quería ser la razón por la que su matrimonio se rompiera. Esa noche me fui a la cama temprano, tratando de poner en orden mis pensamientos y emociones. Era difícil aceptar que algo que había empezado como un juego inocente podría tener consecuencias tan serias. Me prometí a mí misma ser más cuidadosa en el futuro, pensar más en las consecuencias de mis acciones antes de dejarme llevar por la emoción del momento. A la mañana siguiente, me levanté con la firme decisión de hacer cambios en mi vida. Quizás era hora de buscar nuevas amistades, o incluso considerar la posibilidad de mudarme a otro lugar, donde podría empezar de cero. No estaba segura de qué iba a hacer exactamente, pero sabía que no podía seguir igual. Era el momento de hacer algo diferente, algo mejor. Mientras me preparaba para salir, pensaba en todas las posibilidades que tenía frente a mí. Era una sensación agridulce, saber que tenía el poder de cambiar mi vida, pero también saber que esas decisiones venían como resultado de errores que preferiría no haber cometido. Sin embargo, estaba decidida a aprender de ellos y a hacer lo necesario para ser una mejor persona. Salí de mi casa con una mezcla de nerviosismo y esperanza, lista para enfrentar lo que viniera y hacer los cambios necesarios en mi vida. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. No podía cambiar el pasado, pero podía trabajar para asegurarme de que el futuro fuera diferente. Después de un día largo y agotador en la tienda de ropa donde trabajo, todo lo que quería era llegar a casa, quitarme los zapatos y descansar un poco. El trabajo había estado especialmente demandante, con más clientes de lo usual y menos personal para atenderlos, debido a que una de mis compañeras se había enfermado. Así que, cuando finalmente terminó mi turno, estaba más que lista para dejar atrás el día y relajarme. Llegué a casa con la mente llena de los pequeños detalles de la jornada, como las ventas que había logrado y las tareas pendientes para el día siguiente. Abrí la puerta de mi casa, esperando encontrar la tranquilidad y el silencio que tanto necesitaba. Sin embargo, lo que encontré fue todo lo contrario. Al entrar, me sorprendió ver a Juana, la esposa de Roberto, parada en el pasillo de mi casa. No tenía idea de cómo había entrado ni de cuánto tiempo llevaba allí. Lo único que noté inmediatamente fue su expresión, los ojos enrojecidos por el llanto y la mandíbula tensa, una clara señal de que estaba furiosa y dolida. Mi primer instinto fue tratar de calmar la situación. Quería explicarle que entre Roberto y yo no había pasado nada más allá de unas cuantas conversaciones y risas, que todo había sido un malentendido que se había salido de control. Sin embargo, estaba claro que Juana no estaba en un estado de ánimo para escuchar. Antes de que pudiera siquiera comenzar a explicar mi versión de los hechos, Juana, movida por un impulso de confirmar sus sospechas, se abalanzó sobre mi bolso, que había dejado descuidadamente abierto sobre la mesa del pasillo. Rápidamente extrajo mi teléfono móvil y, sin pedir permiso, comenzó a revisar los mensajes. El teléfono no tenía bloqueo, algo que nunca había considerado necesario en mi vida cotidiana, pero que en ese momento desearía haber tenido. Juana desplazó rápidamente la pantalla, buscando cualquier indicio de contacto entre Roberto y yo. No tardó en encontrar lo que buscaba, una serie de mensajes que habíamos intercambiado, llenos de coqueteos inocentes y comentarios amistosos que, vistos desde fuera, podrían parecer algo más. Cada mensaje que Juana leía parecía confirmar más sus temores y la herida que sentía en su corazón. La situación era peor de lo que había imaginado. No solo había invadido mi privacidad,
sino que ahora tenía pruebas tangibles de una conexión entre su esposo y yo, aunque en realidad nunca hubo nada serio. La tensión en la habitación aumentó a un nivel casi insostenible. Yo estaba paralizada, sin saber cómo manejar la situación. Era evidente que Juana estaba devastada y enojada, y con razón. A pesar de que para mí había sido todo un juego sin malas intenciones, para ella era su vida, su matrimonio lo que estaba en juego. En ese momento, sentí una mezcla de vergüenza y culpa más profunda de lo que había sentido antes. Ver a Juana, una mujer a la que realmente no conocía pero que estaba sufriendo por acciones en las que yo había participado, fue un duro golpe de realidad. Me hizo reconsiderar todas mis acciones pasadas y la ligereza con la que había tratado la situación desde el principio. Juana finalmente dejó el teléfono sobre la mesa con un gesto abrupto y se quedó mirando fijamente a un punto indeterminado en la pared, como tratando de digerir todo lo que había visto y leído. Yo seguía sin moverme, sin saber exactamente qué decir o hacer. La incomodidad y la gravedad del momento me tenían completamente paralizada. La tarde cayó en un silencio incómodo, pesado, con cada una perdida en sus pensamientos y emociones. Juana estaba claramente procesando su dolor y su ira, mientras yo me debatía entre la necesidad de disculparme y la sensación de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Este impasse entre nosotros parecía prolongarse indefinidamente, hasta que finalmente Juana tomó una decisión. Sin decir una palabra más, recogió su bolso, dio media vuelta y salió de mi casa, dejándome sola con mis pensamientos y una sensación abrumadora de que todo estaba a punto de cambiar. Sabía que esto no sería el final del asunto, y que tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones de alguna manera en el futuro cercano. Después de la partida de Juana, quedé sola en mi casa, sumida en un mar de pensamientos y preocupaciones. Las horas pasaron lentas mientras intentaba digerir la gravedad de la situación. La imagen de Juana revisando mi teléfono y descubriendo los mensajes se repetía una y otra vez en mi cabeza. Sabía que este problema no se resolvería solo y que, de alguna manera, tenía que prepararme para lo que viniera. A medida que el atardecer se convertía en noche, decidí intentar distraerme con alguna tarea doméstica, pero mi mente estaba demasiado agitada para concentrarme en algo productivo. Finalmente, opté por sentarme en el sofá, con la esperanza de que la televisión me ofreciera algún escape, aunque fuera breve, de mi realidad. No pasó mucho tiempo cuando escuché ruidos afuera de mi casa. Al principio pensé que podían ser niños jugando o vecinos llegando a sus casas, pero pronto los sonidos se volvieron más intensos y claros. Eran pasos apresurados, y de pronto, un golpe fuerte en la puerta. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me dirigí a la entrada. Al abrir la puerta, el mundo pareció girar a mi alrededor. Juana estaba ahí de nuevo, pero esta vez su rostro estaba desencajado por la rabia. Sin esperar un momento, se abalanzó sobre mí con una fuerza sorprendente. No tuve tiempo de reaccionar o de hablar, solo sentí el impacto de sus manos empujándome hacia atrás. Intenté defenderme, pero Juana estaba cegada por la furia y cada intento de calmar la situación parecía avivar más su enojo. Roberto apareció de repente, intentando separarnos. Trató de agarrar a Juana por los hombros, pero ella, con un movimiento rápido, lo apartó con un fuerte empujón. Roberto tropezó hacia atrás, golpeándose contra el marco de la puerta, pero eso no detuvo a Juana. Continuó atacándome, y en uno de sus empujones, caí al suelo. El golpe contra el piso fue duro, y sentí un dolor agudo en la cara. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca, y supe que mi nariz estaba sangrando. Los gritos y el tumulto habían alertado a los vecinos, y pronto se escucharon voces y más pasos acercándose. Alguien, no sé quién, debió haber llamado a la policía porque, en lo que parecieron minutos, se escucharon las sirenas acercándose. La situación se había salido completamente de control. Cuando los policías llegaron, encontraron a Juana todavía encima de mí, con Roberto intentando, sin mucho éxito, levantarme del suelo. Los agentes rápidamente intervinieron. Separaron a Juana, quien seguía gritando y forcejeando, mientras uno de ellos me ayudaba a levantarme del suelo. Estaba aturdida, con el rostro ensangrentado y dolorido, y apenas podía entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Juana fue arrestada por agresión en el acto. A pesar de su resistencia,
los policías lograron esposarla y llevarla a la patrulla. Mientras tanto, una ambulancia llegó para atenderme. Me llevaron al hospital para que me examinaran más a fondo, asegurándose de que no tenía lesiones graves además de la nariz rota y algunos moretones. Roberto, por su parte, estaba visiblemente conmocionado. Aunque intentó acercarse a mí mientras los paramédicos me atendían, yo no tenía la energía ni el deseo de hablar con él. Todo lo que quería era que esta noche terminara, que pudiera alejarme de toda esta locura que había empezado con un simple coqueteo. La noche en el hospital fue larga y llena de reflexiones. Mientras los médicos se aseguraban de que estaba bien, no podía dejar de pensar en cómo un par de decisiones mal pensadas habían llevado a una situación tan dramática y violenta. Aunque había prometido no ser dramática, la realidad superaba cualquier promesa después de esa noche en el hospital. Mi vida tomó un giro tranquilo. Decidí que necesitaba alejarme de todo ese drama y centrarme en reconstruir mi rutina diaria sin más complicaciones. Los días siguientes pasaron sin mayores incidentes, y poco a poco, fui retomando mi calma. Juana, después de su arresto, enfrentó las consecuencias legales de sus acciones. Roberto trató de ponerse en contacto conmigo varias veces, pero elegí no responder. Era el momento de cerrar ese capítulo y seguir adelante. Y así, con el tiempo, la vida en Pachuca volvió a su normalidad, al menos para mí. Seguí trabajando en la tienda de ropa, manteniendo un perfil bajo y disfrutando de las pequeñas cosas del día a día. Bueno, esto es todo por ahora. Antes de despedirme, dime, ¿recuerdas qué hacía Roberto cuando no estaba trabajando en la ferretería?